Bien, hermanos queridos, mi nombre es Juan Leighton, ya creo que, bueno, algunos no todos saben, vivo en Argentina ya hace más de 20 años. Eh, Fui pastor en Melipilla, en la UC de Melipilla también por casi 12 años allá, y por eso aquí el hermano Eduardo creo que no, me conoció allá mucho más joven que soy ahora. Está igual, pues. Eh, y, y agradecido al Señor por este tiempo acá en Argentina. Una de las tareas que Dios nos dio acá es formar un ministerio justamente de capacitación bíblica que se llama AMPM, que es Apoyo Ministerial Pastoral Misionero, y apoyamos con la capacitación bíblica, la enseñanza de la Escritura a distintas iglesias acá en la Argentina y también algunas iglesias de Chile. Así que estamos agradecidos de que Dios nos esté bendiciendo también con este ministerio, con dos niveles, diplomatura y también licenciatura. Así que, y el día lunes con Chile es como realmente dicen acá los argentinos, como la frutilla arriba de la torta. Así que muy, muy agradecido al Señor. Casado, tres hijos, dos hijas, las primeras, y tengo un argentino, un cordobés que me nació ya con 19 años, así que realmente una bendición estar sirviendo al Señor, sobre todo sirviendo al Señor. El lugar creo que no es importante, pero sí el poder gastarse para el Señor creo que es una buena señal hasta cuando Él nos llama a su presencia, ¿sí? Así que eso, cortito, y bueno, después nos vamos a ir conociendo en el tiempo. Quería un poco explicarles, cortito, cuando lean el sílabo, y espero que ya lo puedan estar viendo, revisando, van a encontrar ahí la descripción de la materia, qué estamos persiguiendo, qué objetivos tenemos, pero lo voy a hacer bastante corto para que se entienda. Esta materia en realidad no es una materia muy, a ver, ¿cómo te explico para que se entienda bien? No es una materia muy académica en el sentido de, no es una materia donde yo voy a exigir cosas que son tanto o demasiado académicas, porque es una materia que tiene que ver con la relación directamente con el Señor. No sé si me explico. Es conocer al Señor, pero es vivir al Señor. Entonces es una materia bastante vivencial. Es lo que nosotros le llamamos acá, es una materia que tiene que ver con el carácter cristiano, tiene que ver con la madurez del creyente. Entonces es una materia que me encanta porque aquí tenemos distintas edades, también distintas responsabilidades. Hay algunos que tienen responsabilidades fuertes como mi hermano que es anciano, otros que son como secretario y otros con otros ministerios como streaming, etcétera. Y otros que son parte de la congregación que están sirviendo al Señor en alguna área y probablemente no, pero tiene que ver con la relación que tenemos con el Señor. Entonces, esta materia en particular justamente se llama disciplinas espirituales porque lo que queremos es que se entienda que la vida cristiana no se da de la noche a la mañana. Es decir, no es que me convierto y ahí ahora ya soy el tipo más piadoso de la tierra, soy el tipo más santo del mundo. No es así. La disciplina se va forjando por buenos hábitos. Y esto es lo que yo quiero plantear desde el principio. No puede haber una buena disciplina en una vida cristiana si no hay hábitos. Lamentablemente la palabra disciplina en las iglesias evangélicas siempre es como algo negativo, ¿cierto? Cuando dice disciplina es como que alguien pusieron en disciplina, ¿cierto? Pero hablar de disciplina espiritual es ver cómo un hábito hace y se convierte en una buena disciplina el día más tarde. El apóstol Pablo lo menciona claramente. Él habla de que el atleta lucha legítimamente, habla del soldado, habla del campesino, y para lograr ser un buen atleta o un buen campesino o un buen soldado, hay que tener buenos hábitos. Y en eso hay que llevar una vida disciplinada. Y en eso es lo que vamos a trabajar hoy día o en esta materia durante este semestre. Vamos a estar basando esto no en diversos ítems de oración, palabra, que son algunas de las disciplinas, sino que he querido para este ramo hacerlo bajo la vida de un profeta. ¿Por qué bajo la vida de un profeta? Porque vamos a ver los pros y los contras de la vida de las disciplinas espirituales, que no todo es como, eh, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿es bueno orar? La respuesta de todos ustedes sería sí. ¿Es bueno leer la palabra? Sí. ¿Es bueno tener comunión? Sí. ¿Es bueno estar apoyando al hermano cuando está? Sí, o sea, todo es sí. El tema es que a veces eso no se condice con nuestra vida, no sé si me explico. Y acá es donde, porque el saber no significa, no es lo mismo que
el poder llevar una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere. A veces nos basamos mucho en el hacer, hacemos un montón de cosas para el Señor y en el fondo a veces descuidamos algunas cosas que son importantes. Una vez se le preguntó a un pastor qué pasaría si el Señor permitiera que no siguiera en su ministerio, y este pastor le dijo, le respondió a quien le preguntó, me moriría, me moriría si me quitan, no puedo seguir más con el ministerio. Y la respuesta que recibió fue, entonces, tu ministerio es tu ídolo, porque no se trata de qué hago, ni qué puesto tengo en una congregación, ni qué posición tengo en en una congregación, sino que es mi relación con el Señor. Entonces a ti te pueden quitar todos los títulos que tengas, pero si tu relación con el Señor es firme, entonces tu vida va a ser una vida realmente que dignifique y glorifique el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces quiero arrancar con esto, comenzar con esto para que ustedes me vayan siguiendo en esta línea. En el sílabo ustedes van a encontrar algunos libros que van a tener que leer, son libros pequeños, pero son muy profundos y yo quiero que ustedes se den el tiempo de que ustedes puedan trabajar en esto. Les anticipo que yo no soy mucho de hacer pruebas. Y los que ya saben, han estado conmigo en algunas clases, saben que yo prefiero hacer trabajos, porque me gusta que la gente piense, que la gente razone, que la gente diga qué es lo que está pensando de lo que estamos planteando. Entonces ahora yo quiero ir y mostrarte algo, porque a modo de introducción a esta clase, quiero preguntar antes, ¿alguien sigue después con la clase que viene, con la clase del hermano Rubén Zúñiga? ¿Alguien sigue? Uno, dos, tres. Ya, bueno, son más. Si por alguna Sí. razón me llega a pasar del horario, va a quedar grabado igual, ¿sí? ¿Para qué? Voy a Oye, intentar, sí, en lo posible, ceñirme el horario, cosa que me cuesta mucho. Le quiero eh, compartir una, acá. Espero que lo estén viendo, em, porque acá quiero llevarte a eso, a a este pasaje que es conocido, ¿sí? En Lucas 18 9 al 14, también lo puedes buscar en tu Biblia. Aquí estoy yo con la Reina Valera 60. Y acá quiero presentarte dos cosas que son muy interesantes, pero voy a leer primero para que lo vayamos desglosando. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, este creo que es un pasaje que conocemos mucho, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces, has escuchado predicaciones, quizás tú mismo lo has compartido en la iglesia, en tu familia, etcétera. Ahora quiero llevarte a pensar en esto, porque acá hay gente, hay dos personas, hay una persona en particular que tiene buenos hábitos, buenos hábitos. Y, y es este hombre, este fariseo. Hay dos hombres, hay fariseo y publicano, ¿cierto? Entonces, yo te pido que te fijes y me vayas diciendo qué es lo que ves tú como una buena, como algo bueno, qué es lo que hacía este fariseo. ¿Qué es lo bueno que hacía? A ver. oraba a Dios, conversaba con Dios. Ya, tenemos la cosa que él oraba. Dice, subieron a orar. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes? A ver. ayunaba, diezmaba Ya, y tenemos un hombre que ayunaba, tenemos un hombre que diezmaba. ¿Qué más? oraba. ¿Qué otra- ¿Qué más ven?
trataba de guardar la ley, eh, no robaba. Que guardaba la ley. Bien, ya. No robaba, o sea, no, si no robaba no era ladrón. Y si una persona que no roba, ¿cuál sería la parte positiva? Un no Honesto. robado. Bien, Es bien. honrado. Sería una persona como honesta, una persona honrada. Bien. ¿Qué otra cosa ven ahí de este hombre? Según él, dice que no es como los demás hombres, que no era injusto, o sea, Ya. se puede entender que era justo. Bien, él entonces se cataloga como una persona justa, Claro, ¿cierto? Como una persona claro. justa. Bien. ¿Qué más ven en él? No cometí adulterio. Ya, bien. Entonces podemos decir, si lo llevamos al punto de la relación matrimonial, Mira, podemos decir entonces que el hombre era fiel a su esposa. Bien. Tiene buenos Ah, hábitos, pastor. claro, Hábitos. claro, tiene hábitos que estamos allá, vemos el ayuno, hacía no uno, sino que hacía dos, eso era como ejemplar, por así decirlo, ¿sí? Bien, tenemos un hombre entonces que tenía esto. Ahora, en el versículo 10 dice que estos dos hombres iban al mismo lugar, iban a lo mismo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Iban al Sí, mismo lugar, iban a lo mismo. Y también hay que decir que entre ellos había una aceptación eh, de la persona, es decir, el fariseo y estaba el publicano, o sea, estaban en el mismo lugar y se ve que no estaban ahí como peleándose entre ellos o echándose el uno al otro, sino simplemente era lo que pensaba uno acerca del otro. Por lo tanto, vemos que estaban en el mismo lugar, iban a lo mismo y vemos que entre ellos mismos probablemente no se discriminaban, excepto uno que sí lo hacía. Había otra persona ahí. Esa otra persona dice que estaba lejos, dice el versículo 13. ¿Y qué es lo que ven allí? ¿Qué característica, qué hábito ven en él? Arrepentimiento, Ya, bien, era si lo queremos. humilde, vergüenza, humildad. Bueno, ya, tal vez a por su ver, condición. ya, pero arrepentimiento y vergüenza sería como un hábito, ¿no? Ah, no, 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 no. O sea, porque uno dice el arrepentimiento como hábito sería entonces como que estoy pecando siempre, entonces es mi hábito de arrepentirme, oraba ¿cierto? igual. Ya, tenemos el hecho de que oraba, era una de las cosas, sí, Era humilde, era humilde. ¿Y de dónde saca que era humilde? porque él dice que ni siquiera quería mirar al cielo, se sentía menos, ¿no es cierto?, que los demás, digamos, que los que estaban ahí. Ya, se sentía menos, más bien, pero ¿por qué se sentía realmente menos? No, no era tanto por los demás, ¿por qué era? Bueno, porque todo lo que decían, ¿no es cierto?, que a lo ¿Ya? mejor él no lo hacía, solamente Ajá, quería arrepentirse de sus pecados, me da la impresión, ya, y bien, que entonces se comparaba tal vez con los demás y se sentía demasiado menospreciado, podríamos decir. ya, ok, bien, ok. ¿Algo Creo más que yo, ven ahí? pastor, Ah, que, que él se autoevaluaba a la altura del Señor Santo y se veía ¿Quién? tan pecador. Entonces, a ver, ¿cómo es? No entendí, ¿cómo que se elevaba tanto? ¿Cómo es la No, cosa? no, no. Se evaluaba en Evaluaba, comparación, en comparación a Dios, al Señor. claro. Entonces él Y se ahí, veía tan mísero, claro. claro, bien. Ok, ahora yo les pregunto una cosa. Eh, tener hábitos. Tener hábitos espirituales, ¿es malo? Es bueno, Es bueno. claro que O sí. sea, es bueno, por ejemplo, orar. Es bueno, algo no lo dijeron, pero acá el hombre era un tipo agradecido, ¿o Ujú, no? Porque él sí, dice, te doy gracias. Vemos también que él, en esta Mm. oración que él hace, él reconoce a Dios, porque dice, Dios, te doy sí. gracias. Entonces hay un reconocimiento de Dios. Ya dijimos que él era, en relación a otros, él se consideraba como mejor o más justo que otros. No era honesto, no era fiel. Eh,
era un hombre que practicaba el ayuno, era un hombre que o daba generosamente o daba lo que la ley le imponía. Mm. Y tenemos un publicano que en realidad no, como que no nos dice mucho de su hábito, de lo qué es lo que él hacía o que vivía. Y hermano querido, vamos a entrar así como de fondo, vamos a entrar de lleno a esta clase, mostrando que los hábitos espirituales son buenos siempre y cuando, yo quiero colocarte acá la otra placa, porque acá era como ellos se veían. Ujú. Y el fariseo dice que oraba consigo mismo, ya como que partió mal, por así decirlo. Pero había un reconocimiento de Dios. Recuerda, es una parábola, no es una cosa real. Cristo lo tomó porque había un trasfondo. ¿Cuál era el trasfondo? ¿Cuál era el trasfondo de esta parábola? ¿Por qué la parábola? Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, una persona puede tener buenos hábitos, sanos, santos hábitos, pero insanos cuando ya estos hacen que uno confíe y se enorgullezca del hábito que tiene. ¿Me explico? Mm. Entonces, mi hábito, como es leer todos los días la Biblia, puede ser que menosprecie a aquellos que no lo hacen todos los días. Exacto. Como mi corazón es, bueno, soy fiel a mi mujer, nunca le he faltado, entonces allá con todos los pecadores adúlteros. Ahora no estoy diciendo que el adulterio sea bueno, para que no se entienda ahora que Juan no está, que estoy de acuerdo. Obviamente que es malo. Pero acá Jesús hace esta parábola, da esta parábola con estos dos principios. Uno, que confiaban en sí mismos como justos, y lo otro es que menospreciaban a otros, menospreciaban a otros. Ahora, vuelvo a esta placa. Fariseo oraba consigo mismo, pero tenía un reconocimiento de Dios, agradecido, honesto, justo, fiel a su esposa, moralmente mejor que otros, practicaba el ayuno, diezmaba. O sea, un hombre con tremendos hábitos espirituales, pero no con la disciplina espiritual. No sé si me estoy explicando. O Sí, sea, acá está la cosa, hermano querido. Por eso que esta materia es de vida. Si esta materia la entendemos, este ramo lo entendemos, entonces acercarnos a la palabra, acercarnos a la oración, acercarnos a hábitos que son divinos, entonces va a ser un gozo. amén. Ahora, mira el publicano. El publicano dice, mostraba dolor por su pecado y cómo lo hacía golpeándose el pecho. O sea, él lo hacía de esa manera, postrado ahí golpeándose el pecho, reconocía también a Dios, pero sabía también que este Dios podía perdonar sus pecados. Y por lo tanto, él se declaraba un pecador. Uno dice, pero este hombre lo contrasto con el fariseo y resulta que parece que no tiene ningún hábito, pero sobresale algo importante en él. Junto con el reconocimiento de quién es Dios, él se da cuenta quién es él, Exacto. no los demás. Él ni siquiera hace alusión al fariseo. El fariseo sí lo hace, ¿cierto? El fariseo lo hace allá y lo dice, ¿cierto? Lo dice. Y acá es donde uno se da cuenta. Uno estaba en pie, en el versículo 11 allá el fariseo, el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo. Y acá vemos en el versículo 11 cómo él dice, ni aún como este publicano. Pero el publicano no dijo absolutamente nada. Ahora, déjame avanzar con lo siguiente. Este es el tema. Y yo quiero que esto tú lo marques y después si lo quieres yo lo puedo poner en el grupo, esta parte de este PowerPoint. El fariseo es lo que yo hago por y para Dios. ¿Entienden?
Dios me pidió diezmar, entonces yo, por Dios entonces, y para Dios, diezmo. Esto de orar, entonces lo hago por y para Dios. Yo lo hago. El fariseo tenía otra, o sea, el publicano tenía otra mentalidad. Y la mentalidad era lo que Dios hace por y para mí. ¿Ven la diferencia? El primero tenía un orgullo espiritual. Su hábito era un hábito orgulloso, porque lo llevaba a menospreciar a otros. Era lo que yo, hablando del fariseo, lo que él hacía por y para Dios. Por lo tanto, este Dios algo tenía que hacer. Por eso que este fariseo, queriendo ganar el favor de Dios, es lo que quería, ganar el favor de Dios con todo lo que hacía, y en el fondo quería ser aceptado por Dios. Entonces, Señor, si yo guardo todo esto, no soy igual que los demás. Entonces, mi hábito espiritual es que ahora yo entonces tengo el favor de Dios, entonces Dios me acepta. Y el publicano usa algo muy especial, porque el publicano, a diferencia del fariseo, es el hombre recibiendo el favor de Dios y siendo aceptado por Dios. Ahora, déjame volver atrás a la placa de la versículo 13. Este hombre se golpeaba el pecho y hay tres palabras que son muy importantes. Dios, sé propicio a mi pecado. Dios, sé propicio a mi pecado. Él usa la palabra propicio, que viene de la palabra propiciar, que de ahí sale la palabra propiciación, que ustedes leen en la primera carta de Juan, que Jesús es nuestra propiciación. Él sabía, él reconocía que la ira de Dios debía estar sobre él, pero él pide, él va, mira atrás. El publicano era un hombre que conocía la escritura. Este hombre va y recuerda el propiciatorio, porque de ahí viene esta palabra, sé propicio, propiciación, del propiciatorio. ¿Qué es lo que era el propiciatorio? Era la tapa que cubría el arca donde estaban el maná, donde estaba la vara que había reverdecido de Aarón y las tablas de la ley. Esa tapa era el propiciatorio. Sobre esa tapa, el sumo sacerdote una vez al año echaba sangre. ¿Y qué significaba eso? Al echar la sangre, entonces al derramar la sangre sobre esa placa de oro, llamada propiciatorio, la ira de Dios se apaciguaba. Cuando dice Juan que Cristo fue nuestra propiciación, está diciendo eso. La ira de Dios se ha descargado sobre Jesucristo. Pero este hombre, ¿qué dice? Sé propicio a mí. Es decir, que tu ira que merezco, no caiga sobre mí. ¿Sí? Es interesante el texto, Mm. porque tú ves en este hombre mucho más Biblia y mucho más entendimiento de la palabra que aquel que tenía tremendos, pero tremendos hábitos espirituales y religiosos. Ahora, ¿por qué, hermano querido, quise comenzar esta materia con esto? Porque nosotros podemos tener sin querer el hábito de caminar creyendo que porque cumplimos algunas cosas, entonces Dios está contento con nosotros. Y no se trata de cumplir, se trata de obedecer en amor a aquel que nos salvó. ¿Estamos claros? Mm. Por eso que esta materia, hermano querido, a mí me encanta porque te saca de la cosa como muy, muy estructurada que tenemos con los seminarios, ¿sí? Entonces, cuando uno se empieza a hablar, ¿todo hábito bíblico es bueno? Sí,
¿Cuándo deja de ser bíblico un hábito? ¿Cuándo deja de ser bíblico un hábito? Cuando menospreciamos al que no lo hace, ¿no? ¿Ya? A ver. A ver, Adrián, ¿cuándo deja de ser bíblico un hábito? Cuando soy yo haciendo las cosas para ganarme a Dios. Ya. A ver, hermano Luis, bienvenido. Ah, ¿cuándo un hábito deja de ser bíblico? Mm, Cuando lo hago pensando como mencionó, pensando que voy a recibir más de Dios. Ya. Bien. A ver, hermano Alejandro, ¿cuándo un hábito deja de ser bíblico? Cuando contradice otro principio bíblico. Ya, cuando contradice otro principio bíblico, bien. Ahí le preguntaba a un anciano, a ver, no sé si Felipe está por ahí o no, o se está tomando su buen mate allá con leche. Ah, no, está perfecto, ya. A ver, Esteban, ¿cuándo un hábito bíblico deja de ser bíblico? Algo así de la punta, ¿no? ¿Cuándo deja de ser Eh, bíblico un hábito? ¿Sí? ¿Cuándo? y puede ser cuando deja de estar alineado con la voluntad de Dios. Y alineado, preguntero. ¿Eh? A ver, ¿qué más? Cuando, hermano, cuando dejamos Sí, de depender de Dios, cuando dejaban de hermano Richard dijo eso, muy bien. A ver, hermana Yarizar, ¿cuándo un hábito bíblico deja de ser bíblico? Puede ser cuando ya se empieza a tratar más de mí que del Señor. Ya, bien, bien, puede ser, sí. A ver, hermana Marcela Maldonado, se cambió para llamarse Marcela Maldonado Paredes. Hermana Marcela Maldonado, ¿cuándo un hábito bíblico deja de ser bíblico? Cuando se convierte en un peso, en Cuando algo se que convierte en me un peso, exige algo, pero termina siendo una carga. termina siendo una carga, ya, un peso, una carga. A ver, Jonathan, Cuando lo uso para justificar algo que no hago o que no estoy haciendo verdaderamente. ya. A ver, hermana Patricia, ¿cuándo un hábito bíblico deja de ser bíblico? Pues, ¿me escuchan? Sí. Ah, ya, pero cuando hace que me empiece yo a enorgullecer o Ajá, cuando ya hay un eh, orgullo, ya, sí, cuando me empiece a enorgullecer ya. de ese hábito. Ok. Hermana María del Rosario, ¿cuándo un hábito bíblico deja de ser bíblico? Cuando miramos primero el exterior, nos enfocamos en nosotros y la intención de nuestro corazón, pues, hermano, si no está centrado en Cristo, estamos mal. Ya, ya, estamos mal. Bien. A ver, hermana Danet, sí. ¿Cuándo un hábito bíblico deja de ser bíblico? Cuando dejamos de ver la gloria de Dios, el por qué y para qué es el hábito que estamos teniendo y empezamos a pensar más en nosotros mismos. Ya, cuando dejamos que ese hábito, ya, bien, ok. Matías, Yo pienso que cuando deja de mostrarlo nuestra verdadera condición como pecadores, ya, cuando se pierde el foco. ok. ¿Sabes cuándo un hábito bíblico deja de ser bíblico? ¿Cuándo? A ver, hermano, me da la impresión que cuando uno hace algo por cumplir, solo por cumplir, Dios me dice eso, entonces yo cumplo por hacer eso y ya me siento que ya lo terminé, pero sin amor, sin tener amor por aquella persona. Entonces, cuando lo ¿Verdad? hago así, yo creo que el hábito se pierde, ¿no? Es cuando uno tiene, yo soy fuerte en cualquier cosa, imaginemos, yo no bebo. Y para mí no es Ok, mucho que bebo, no me da lo mismo. Pero el que bebió, el que fue alcohólico, para él es más duro. Para él le cuesta más. bien. Entonces, Hermanos queridos, cumplir para ajá, mí no es nada, pero para él es grande, es duro, es firme, le cuesta.
Por amor a Ok, Cristo, por obedecer, lo hace, digamos. ya, bien, Hermano, sí, puede ser cuando dejamos de deleitarnos en el Señor. bien. Cuando dejamos de letar al Señor. Bien, la verdad de las cosas, hermanos queridos, que un hábito bíblico nunca deja de ser bíblico, porque es bíblico. Porque es bíblico. ¿Sabe dónde está el problema? Y ahora que ya tienen la respuesta, ¿dónde está el problema entonces? Con el hábito. Con uno mismo. ¿Sabe dónde está el problema? En cuán efectivo nuestro corazón permite que ese hábito bíblico haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón, que es distinto. Un hábito bíblico siempre va a ser bíblico. Por eso Jesús dijo a la gente, ustedes, todo lo que los fariseos le digan que hagan, háganlo, aunque ellos no lo hagan. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de hábito, el hábito de orar está mencionado en la Escritura. ¿Quién tú ves gente que lo vivió o no? Este hábito. Los salmistas, por ejemplo, los profetas, hombres que llegaron a amar la paz, dicen, amo tu ley. Amo tu ley. O sea, llegaban a ese punto que se mencionó de cómo me deleito en estos hábitos que me hacen conocer más a mi Dios, que nos hacen conocer más al Señor, que nos hacen llevar una vida cristiana con mayor gozo. ¿Entienden? Entonces, todo lo que se fue puesto allí, este fariseo, todos esos hábitos que uno ve allí, eran bíblicos, ¿o no? Claro que Sí. sí. El no adulterar, el ser honesto, esto, todo lo que está allí. El problema fue que su concepción de el hábito bíblico espiritual, él lo manejaba y no era al revés. Entonces, cuando uno entiende esto, cuando uno empieza a entender lo que significan ¿cómo se llama? Eh, eh, por así decirlo, esta vivencia, esta vivencia del querer caminar con el Señor, entonces nosotros debemos preocuparnos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Cuándo deja de ser efectivo? Es en el momento en que decidimos ponerlo sobre Dios y aún sobre la Biblia. Porque ya parece que el hábito es nuestro. Eso pensó el fariseo. El hábito es mío, como que él lo había creado el hábito. Por eso que él tenía el derecho en su corazón de juzgar a otros. ¿Me explico? Y no fue así. Esto fue dado por Dios. Debía haber traído humildad a este fariseo y en esa humildad haber dicho, sí, yo soy así porque Dios está primero. No es porque yo, el fariseo, lo logró. Yo, el fariseo, el hombre espiritual. Y aquí es donde esta materia yo quiero que tú la puedas tomar con todo tu corazón y también darte cuenta que hay cosas que cambiar. ¿Es malo vivir las disciplinas espirituales? Claro que no. ¿Es malo ser disciplinado espiritualmente? Claro que no. ¿Cuándo es malo? Cuando se transforma en una vara de juicio y de enaltecimiento hacia otros, que supuestamente o verdaderamente no hacen lo mismo. Por eso Jesús toma esta parábola a aquellos que se creían justos y que menospreciaban a otros. ¿Es bueno vivir disciplinas espirituales? Claro que sí. Siempre y cuando Él sea el Señor y no nosotros, el centro, como han dicho. Todo lo que ustedes dijeron tiene que ver cuando se pierde la efectividad, cuando hacemos no nulo el consejo, porque no se puede anular el consejo bíblico, pero sí lo podemos menospreciar. Es donde nosotros si queremos vivir realmente para Dios, entonces vamos a enaltecer a Dios en su obrar en nosotros. Y nuestro orgullo cada vez
va a ir tomando un segundo lugar. Te quiero dejar una pequeña tarea dentro de las llaves que tienes que hacer. Y quiero que mires Lucas capítulo 2, si quieres anotarlo, Lucas 2 del 25 al 38, y veas la vida, los hábitos espirituales que tenía Simeón y Ana, ¿sí? Y las próximas semanas, cuando nos veamos, vamos a comenzar con esto con la ayuda del Señor. La verdadera santidad, queridos, acerca a la gente. La falsa santidad aleja a la gente, ¿sí? Ok, repito, Lucas 2, del 25 al 38, las características espirituales de Simeón y de Ana. ¿Bien? Ok. Ahora, esto es importante. Esto nos tiene que llevar a la madurez. ¿Cuál es la idea del hábito? El hábito es para que una persona se discipline en algo. Aquel que tiene una disciplina deportiva tiene que tener hábitos alimenticios de distinta índole. Aquel que tiene otra disciplina, exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, nos metemos ahora en este tiempo que nos queda, que ya no es mucho, solamente un poco, una pequeña introducción a este profeta Elías. Lo quiero tomar porque vamos a encontrar aquí lo A y lo B de la disciplina espiritual. Y hay un trabajo que ustedes deben hacer, que está ahí en el sílabo, que ustedes tienen que ir completando un cuadro de la vida de Elías en su vida espiritual, en sus hábitos espirituales, todo esto de la disciplina, según vayamos viendo en cada clase a clase, ¿sí? Elías aparece en un momento histórico y espiritual muy oscuro, pero muy, muy oscuro. Ya el reino de Israel estaba dividido en dos partes, en el reino del norte y en el reino del sur. eh, ya había un rey, el rey Acab. En el capítulo 16, Primero de Reyes 16, 30 al 33, vamos a encontrar algo. Yo te pido que me acompañe a esa lectura porque es muy interesante, 16, del 30 al 33. Dios mete de una forma así como, no, aparece como de la nada, Elías. No hay un preanuncio, no hay algo que nos dijera, ahora viene un profeta que va a tratar de decir algunas cosas. Es metido por Dios en un momento histórico muy en particular. Versículo número 30 dice, y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Sí? Vayan viendo la idea. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Dice más tarde, y tomó por mujer a Jezabel. ¿Quién era esta Jezabel? Hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue, ¿y qué hizo? Y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Sí? Sirvió a Baal y lo adoró. Baal era una deidad pagana. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, y allá está el por qué Dios pone en ese momento histórico a este profeta. Porque este hombre, Acab, llegó a provocar la ira de Jehová Dios. Hasta ese punto llegó el colmo de este hombre, provocar la ira de Dios. Y vemos que esto fue cuando él empieza a servir a otras deidades. Dice, sirvió a Baal, lo adoró, y le hizo un altar, le hizo el templo y aparte otra imagen, ¿cierto? A Acera. ¿Quién era este Elías? Capítulo 17:1, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, mi nombre es Jehová, o Jehová es mi Dios, es lo que significa. Era tifita, era uno de los moradores de Galaad. Galaad era muy conocida porque se extendía al este del Jordán, era silvestre y despoblado, sus colinas estaban cubiertas de bosques frondosos, su formidable soledad era solo turbada por la incursión de los arroyos, sus valles eran guarida de bestias salvajes, los habitantes de aquellas colinas reflejaban la naturaleza de su medio ambiente, eran bruscos,
toscos, graves, austeros. Habitaban en aldeas rústicas y subsistían de los rebaños. Esa era la gente que moraba en Galaad. Y Elías era uno de esos. Por eso cuando se hace la comparación con Juan el Bautista, que vestía de una forma especial, que comía algo bien peculiar, es porque era justamente como Elías lo hacía. No sabemos la edad de Elías, si acostumbraba a una vida solitaria, resistente a los esfuerzos físicos, y había un gran contraste entre él y la gente de un palacio. Una característica importante de Elías la encuentras en Primero de Reyes 19:10, donde dice que él respondió: he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová Dios. Un vivo celo, no por las cosas de Dios, no por la palabra, sino celo por Dios mismo. ¿Sí? Cada vez que Dios hablaba, él respondía. Era un hombre que tenía tres cosas muy claras. Ahora sí, vuelve a capítulo 17, versículo 1. Acá yo quiero llevarte a esto. Quiero llevarte a pensar en este Elías. ¿Por qué, por qué en un solo versículo se nos muestra muchas cosas que él tenía claras en su vida? Primera cosa era que era la existencia de Dios para él era algo absolutamente normal. La presencia de Dios para Elías era algo absolutamente normal. Por eso que él dice, en el texto dice, vive Jehová, Dios de Israel. ¿Qué significa esta expresión, vive Jehová, Dios de Israel? No es una cosa de exclamación. Elías no está aclamando, dice, viva Dios. No, no, él está hablando que él tenía una plena fe de la existencia de Dios, que Dios estaba vivo. La segunda cosa que él tiene muy clara en su vida de fe es que él tenía una plena comunión con Dios. Por eso el texto dice, en cuya presencia estoy. Él entonces tiene primero que nada toda la fe de que su Dios vivía, estaba absolutamente vivo, de que la presencia de Dios era real, por lo cual él vivía en comunión con este Dios. Y la tercera cosa era la palabra de Dios. En ese momento, cuando un profeta hablaba de parte de Dios. Entonces, por eso ahí dice la expresión, en ese versículo dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tres cosas importantes de este hombre, de este hermano en la fe, si le quieres llamar de esa manera. La conciencia de la existencia de Dios. Para allá, acá, este Jehová se había muerto. Por eso es que él levantó otros dioses. Vemos la conciencia que tenía Elías en cuanto a la presencia de Dios, la comunión con Dios. No era algo dominical, no era algo semanal, era algo continuo, porque su Dios estaba vivo, lo llevaba a tener comunión con él todo el tiempo. Ahora, uno puede decir, yo te pregunto, ¿puedes decir que Dios vive? Y tu respuesta obviamente va a ser sí, claro que Dios vive. Ahora, ¿puedo decir que tengo comunión con Dios porque digo que Él vive? ¿Es lo mismo o no? No. Una cosa es que Dios vive, es una cosa, pero decir que una persona tiene comunión con este Dios que está vivo es otra cosa. Y eso es lo que se trata la vida cristiana. De eso se trata ir formando hábitos, una vida santa, una comunión genuina con Dios. La verdadera comunión con Dios tiene que ver con el que Dios existe, con el que Dios es, con el Jehová yo soy. Ahora, él tenía esta comunión. ¿Cómo la vivía esta comunión? A través de la oración. Y lo vamos a ver en muchas partes. En 18:37 dice, respóndeme, Jehová,
respóndeme, dice en el 18:37, vamos a ir a una de las clases posteriores a esta, y dice, respóndeme, respóndeme, ¿para qué? Para que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Este era el corazón de este hombre. Ahora, yo quiero colocarte algo acá. Un gran teólogo puede saber mucho de libros. Y es muy bueno que tú leas libros cristianos, pero muy bueno. Pero el que ora conoce el corazón de su Señor. Uno puede saber mucho de Biblia, de la A hasta la Z en teología. Pero si tu oración, mi oración, no se condice con lo que sé, entonces, hermano querido y hermana, es una buena teología. Saber que Dios es bueno, que estar en comunión con Él es todavía mucho mejor. Eso nos lleva entonces a que lo que estamos leyendo en la Escritura realmente se empieza a hacer carne en la vida de cada uno de nosotros. La conciencia de la palabra de Dios, la conciencia de la existencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios, la conciencia de la palabra de Dios en este profeta fue muy importante. ¿Por qué? Porque él obedecía a su Señor. Cada vez que Dios le mandaba hacer algo, él lo hacía. Primero de Reyes 18:36 lo deja claro. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vemos entonces un hombre obediente, un hombre obediente. Y en esta obediencia, nos damos cuenta que uno puede decir, sí, hermano, pero es que era un profeta, era un hombre de Dios, un llamado de Dios. No, la palabra nos muestra que Elías fue un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, con sus luchas y con todo. Él tuvo la bendición de estar en el monte de la transfiguración, cuando se aparece Moisés, cuando se aparece a Elías también, a los discípulos, a los tres discípulos de Cristo. Y uno dice, qué tremendo, un hombre libertador que era Moisés, un símil de Cristo, y Elías, un precursor, un mensajero de aquel que iba a venir, también una tipología por Juan el Bautista. Elías fue un hombre común. La carta de Santiago nos dice que en Santiago 5, 17 y 18 nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ese no fue un superhombre, pero la tenía clara. Tenía claras estas tres cosas que hemos dicho: tener conciencia de la existencia de Dios, tener conciencia de la presencia de Dios, la que le lleva a tener comunión con Él, y también la conciencia de la palabra de Dios. Dice la escritura en Santiago 5, 17 al 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Un hombre común y corriente. No se trata no se trata de que tú y yo lleguemos a una altura espiritual tremenda. No se trata de eso. Se trata simplemente, hermanos, de que entendamos esto. No es algo mecánico. Ir forjando cada una de las hábitos espirituales, hermano, no debe ser algo mecánico. Al contrario, tiene que ser algo de vida, algo de vida. Acercarse a la escritura no debe ser algo mecánico, debe ser algo de vida. Y así vas a encontrar una y otra cosa en cuanto a esto. Oswald Chambers dice: cuando haces tu devocional o tienes tu tiempo devocional, él pregunta, ¿te acercas a tu hábito o te acercas a Dios? ¿Cumples con tu hábito o te acercas a Dios? Y ese es lo que queremos en este ramo, poder ir descubriendo
justamente en la vida de un hombre común y corriente. Porque yo te podría dar varios pasajes, ¿se entiende? De la oración. Y darte todos los pasajes de oración del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Pero quiero llevar una vida práctica, porque es la vida práctica tuya y la mía. Teología sin vida es muerta. La teología que tiene a Dios en su meta, entonces es la que va a transformarnos y cambiarnos de verdad y nos va a hacer más humildes y cada vez nos va a llevar más y más a vivir lo que Dios quiere. Dios merece no solamente ser reconocido, hermano. Dios merece ser vivido y también obedecido. ¿Se entiende? Y hizo este profeta. No solamente reconoció que Dios vivía, sino que vivió en la comunión de este Dios y también obedeció a Dios en su palabra. Tres cosas importantes: fe en la existencia de Dios, vivir en la presencia de Dios y obedecer la palabra de Dios. Déjame terminar con lo siguiente. Hay un autor que se llama Riley y él dijo lo siguiente: si se quiere edificar muy alto, si se quiere edificar muy alto, primero se debe cavar muy profundo. Si se quiere edificar muy alto, primero se debe cavar muy profundo. Y ahí, hermanos queridos, encontramos la razón del cristianismo. Y la razón del cristianismo es esa. Si queremos acercarnos a Dios, tenemos que cavar más profundo. ¿Cuáles son las raíces de un hombre y una mujer que camina con el Señor? Son los hábitos. Son los hábitos. Y estos hábitos son los que van a mostrar el fruto en la superficie. Esto va a demostrar el fruto que va a salir y va a estar en la superficie. Entonces, quiero dejarte en esta noche pensando en eso. Pensando en eso. La Biblia nunca va a dejar de ser Biblia. Todo hábito bíblico es bíblico. No va a cambiar jamás. Pero va a estar en nuestro corazón el que eso sea vivo o no. El que eso se lleve a cabo o no. Así que espero que cuando sigas pensando en esto, reveas la actitud del fariseo y del publicano y veas las características de Simeón y de Ana, te vas a dar cuenta qué tremendo ejemplo son para nosotros hombres comunes y corrientes, ¿sí? Aquí no pasa por el hecho de tener un título, no pasa por el hecho de tener una autoridad X en la iglesia, pasa simplemente por tener la humildad, como dijo el publicano: Dios se propició a mí, pecado. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, no les quiero quitar más tiempo y sé que esta clase fue como muy cortita. Ya la próxima será un poquito más, con más carne, ¿sí? Recuerden, por favor, ver el sílabo. Si hay preguntas, si hay cosas que tengan que consultarme, háganlo directamente. Si lo quieren hacer por el WhatsApp, a mí no me molesta para nada. Si no lo quieren poner en el grupo y me lo quieren mandar directamente o privadamente, no hay ningún problema. Yo me voy a hacer el tiempo para poder responder a cada inquietud que ustedes puedan tener. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, vamos a quedar en eso. Recuerden estas tres cosas de este hombre de Dios: eh, fe en la existencia de Dios. Segunda cosa, él vivió en la presencia de Dios, tuvo comunión con Dios. Y la tercera cosa, tuvo conciencia plena de la palabra de Dios. Ya, ya nos muestra un hombre que sin duda, iba a alcanzar muchas cosas, pero que no dejó de ser hombre, y lo vamos a ver durante
este ramo, ¿sí? Bueno, oramos al Señor, ¿les parece? Para terminar. Padre Santo, te doy muchas gracias por este tiempo, ya que podemos finalizar esta clase, Señor, este primer encuentro. Gracias por todos mis hermanos que pudieron participar, pudieron estar, Señor. Te alabo por eso, Señor. Y ruego también, Padre, que nos ayudes ahora que comenzamos esta materia, Señor, que es una materia de madurez cristiana, que tú nos muestres, Señor, en qué áreas seguir creciendo. También ayúdanos, Señor, probablemente hay hábitos que tenemos que empezar a tener, probablemente hay hábitos, Señor, que tenemos que dejar, pero que en todo, Señor, seas tú honrado, que en todo sea glorificado. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado y pido tu bendición por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.